Muy buenas tardes, Doris. Me da mucho gusto que seas partícipe de este ciclo de entrevistas que hemos creído conveniente hacer parte a destacados juristas profesionales que militan tanto en el campo del derecho como también en las ciencias interdisciplinarias. Y de ello queremos destacar valores importantes de conocimiento como también de experiencias que ellos han, digamos, desarrollado a lo largo de su profesión y sobre todo también de su especialidad, ¿no? Y entre ellos justamente habíamos querido pues compartir con la comunidad respecto de tu persona. Desde ya te agradecemos bastante que hayas aceptado esta cordial invitación y bien, nosotros habíamos conversado un poco al interno justamente respecto a tu experiencia como abogada y ex agente del Estado peruano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? De pronto, si podemos empezar con ello, ¿qué experiencia nos puedes contar respecto a ello, ¿no? Que resulta bastante importante e interesante. Buenas tardes, Juan. Para mí es un gusto poder estar conectada contigo a través de esta señal. Sí, en definitiva, he tenido mucha experiencia en todos estos años en los que estuve trabajando con los casos de violaciones de derechos humanos ante el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Una de las cosas que a mí más me impactó, se podría decir, en todo este tránsito de la defensa jurídica del Estado, fue a raíz del inicio del gobierno de transición democrática del doctor Valentín Paniagua, cuando ante la caída, se podría decir, del gobierno de Alberto Fujimori, se da inicio a la transición democrática y fui llamada para poder trabajar en el Consejo Nacional de Derechos Humanos. Cuando yo ingreso al Consejo Nacional de Derechos Humanos, que fue en enero del año 2001, en la cual había sido designado como secretario ejecutivo del mismo el doctor Iván Bazán Chacón, yo ingreso como en ese momento la única abogada. Y al ingresar a esta área, me encuentro con una oficina, si se podría decir, sólida, fantasma, totalmente desolada. Encontré los expedientes, algunos solamente con carátula, encontré muchos procesos sin documentación que se entiende lo habrían tenido en algún momento. Encontré una situación bastante difícil y complicada para este inicio del trabajo que pensábamos realizar, con una estructura orgánica diferente ya del Consejo Nacional de Derechos Humanos y con la instalación ya de una comisión especial de procedimientos internacionales, nos veíamos frente a esta situación, la cual nos llevó aproximadamente unos 6 meses de arduo trabajo para reconstruir todos los procesos sobre ejecuciones extrajudiciales, sobre desapariciones forzadas, sobre despidos colectivos, sobre casos emblemáticos. Entonces, a raíz de esta reconstrucción es que nosotros pudimos empezar a realizar el trabajo que después se pudo ir viendo como los inicios de una defensa jurídica del Estado que dejaba atrás toda una década, ¿verdad? Entonces, esa fue una de las cosas que me impactó mucho, porque reconstruir todos los expedientes, que eran aproximadamente cerca de 500, ¿no? Tantos también como aquellos que estaban en el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, como aquellos que estaban ante la Comisión y Corte, fue una experiencia que me marcó bastante a mí. Me impactó y me hizo sentir un compromiso fuerte y contundente en los casos de violaciones a los derechos humanos, que posteriormente los seguí viendo por muchos años, ¿no? Eso te podría comentar. A razón de esa ardua labor que habías desarrollado y que era vital o en todo caso algo medular para nuestra democracia constitucional, porque de ahí entiendo que empieza pues digamos estos primeros pasos en materia de derechos humanos. ¿Crees que esa labor de inicial colosal que había realizado en la defensa jurídica del Estado formaría parte, digamos, de esta expresión de buena voluntad por parte del Estado peruano en querer consolidar los derechos humanos en nuestra sociedad? ¿Crees que llegó justamente también a ser partícipe de esta consolidación democrática?
Sí, definitivamente hubo un punto de quiebre a partir del año 2001. La actuación del Estado fue diferente a lo que había sucedido en años anteriores. Como además conocemos, ¿no? También el retiro de la competencia contenciosa del Estado ante la Corte Interamericana, se dejaba atrás todo ello. Y la actuación del Estado fue diferente. ¿Por qué? Porque buscó más bien un diálogo directo con las presuntas víctimas sobre violaciones de derechos humanos, ¿no? Y en aquellos casos en los cuales era evidente una responsabilidad internacional, el Estado las asumió y buscó lograr llegar a acuerdos de soluciones amistosas, que como nosotros conocemos son mecanismos no contenciosos para poder llegar a un arreglo común entre partes. Creo que eso fue uno de los puntos importantes que surgen a partir del año 2001. Y a partir de ello, de pronto, ¿cuál sería el antecedente que tú podrías destacar como más importante en la defensa jurídica del Estado frente al, bueno, en materia de violación de derechos humanos? En cuanto a la actuación del Estado, considero que un punto importante fue cuando se da el comunicado de prensa conjunto del año 22 de febrero del año 2001, en las cuales el Perú acepta la responsabilidad internacional en un sinnúmero de casos sobre desapariciones forzadas, sobre despidos colectivos, sobre temas de ejecuciones extrajudiciales, y busca lograr cumplir las recomendaciones, incluso que habían sido dadas por la Comisión Interamericana a partir de lo que está establecido en el artículo 50 de la Comisión Americana. Se da este comunicado de prensa conjunto el año 2001 y a partir de ello se instala también, por ejemplo, una comisión de trabajo interinstitucional, ¿no? Que recuerdo en este momento fue dado por un decreto supremo, el 005-2002-JUS, y en las cuales tenía como finalidad la de atender las recomendaciones dadas por el órgano supranacional y además también el poder establecer un plan integral de reparaciones. Posteriormente también se dio este impulso seguidamente a través de un diálogo, como dije hace un momento, muy directo con las presuntas víctimas. Y a partir de ese ya, bueno, entiendo de ese avance en materia de la defensa jurídica del Estado peruano, entiendo yo que ya en este asunto de la violación de derechos humanos ya comenzamos a ver pues bastantes aspectos o en distintas materias o rubros, ¿no? En ese sentido, ¿cómo tú puedes evaluar, o en todo caso, cuál es tu apreciación respecto a la actuación del Estado peruano, ¿no? ¿Cuál fue su actuación desde aquel entonces, la transición, ¿sí? democrática del 2001, si no me equivoco, hasta la fecha? Como te comentaba, ¿no? Justamente uno de los puntos importantes es que se busca llegar a arreglos comunes a través de acuerdos de soluciones amistosas. ¿Y qué es un acuerdo de solución amistosa? Como lo dije hace un momento, es un mecanismo no contencioso. Y este acuerdo de solución amistosa pues tiene además un valor de sentencia. Es un arreglo entre partes que tiene cláusulas de reparación, que es irrevisable, que es de obligatorio cumplimiento, que es en la cual el Estado acepta una responsabilidad internacional sobre violaciones de derechos establecidos en la Convención Americana. Este considero yo que fue una de las actuaciones más importantes del Estado peruano. Tengo entendido además también que ya con el decreto legislativo 1326 del año 2017, en las cuales se crea la Procuraduría General del Estado, también se contempla la solución amistosa como uno de los mecanismos de actuación también del Estado. Claro. Y a partir de esa actuación, bueno, estamos en el entendido de que siempre, bueno, el Estado peruano ha sido de pronto uno de los primeros en la lista de ser, pues, establecido como responsables internacionalmente por parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, en ese hilo, ¿qué casos, digamos, contra el Estado peruano podrías destacar como lo más importante, resaltantes, que han marcado de alguna otra manera la pauta en derechos humanos, ¿no? Me imagino, por ejemplo, el último reciente, el caso, pues no tan reciente, diré, el caso Lagos, ¿no? Caso Lagos versus Perú, entre otros, ¿no? En tu apreciación, ¿cuál crees que serían estos los más importantes y relevantes que tenemos que tener presente al día de hoy? Mira, con los años
de experiencia que he tenido ante el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, sin duda alguna, el caso más relevante del Perú a nivel mundial, y lo digo con la certeza, es el caso Barrios Altos. El caso Barrios Altos del año 2001, con este fallo la Corte abrió una línea jurisprudencial que ha sido ratificada con sentencias emitidas por distintos países de la región. Con el caso Barrios Altos es cuando se tiene claro que deben dejarse sin efectos las leyes de amnistía y los estados están llamados a poder investigar, a poder sancionar a los perpetradores de los crímenes de lesa humanidad. Por ello considero que es relevante el caso de Barrios Altos y que además ha tenido implicancia no solamente en las decisiones dentro de la jurisdicción interna, sino que también dentro de las mismas Cortes Supremas de muchos países o en sentencias propias de otros países. Por ejemplo, el caso Gómez, Lund y otros versus Brasil, ¿no? Que es ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hace citas, reseñas importantes de la sentencia de Barrios Altos, o el caso mismo Hellman versus Uruguay, también de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y además me permito citar también esta sentencia dictada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de El Salvador para el caso González Mijango y otros del año 2014. También podemos citar que el Tribunal Constitucional, cuando saca la sentencia relativa a Martín Rivas, también hace citas de la sentencia de Barrios Altos. Asimismo, la Corte Suprema también de Chile también hace citas en su sentencia de la masacre de Segovia del año 2010, o también podemos citar la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Colombia para el caso también de Miguel Ángel Sandoval. Si es que repasamos un poquito lo que habíamos comentado a lo largo de estos minutos, habíamos estado justamente viendo sobre la defensa jurídica del Estado a través de tu experiencia, estos casos relevantes, la actuación propiamente del Estado, cómo es que se vino a dar un gran paso, no únicamente un salto cualitativo a nivel democrático en su sentido político, sino también en su sentido jurídico, ¿no? Puesto que aquí de pronto tu rol jugó digamos, un espacio importante para la consolidación de los derechos humanos, ¿no? Estos factores, como quizás otros más, han hecho de pronto que esta institución de la Procuraduría General del Estado resulte al día de hoy de pronto importante, ¿no? Una, para seguir atendiendo a las obligaciones estaduales que nos demanda la Convención, y por el otro también procurar que a través de las líneas de gobierno o en todo caso normativas podamos hacer efectivos estos derechos humanos, ¿no? Entonces, ya para finalizar, ¿cuál crees que sería este rol ideal o en todo caso eficaz, eficiente de la Procuraduría General de nuestro Estado? En todo caso, ¿qué le hace falta? ¿Qué es lo que tenemos que mejorar en esta institución bastante importante? Como un precedente, no quisiera dejar de citar rápidamente, quizás antes de centrarme en la Procuraduría General del Estado, cómo se dio la defensa jurídica del Estado en estos, desde el año 1986 a la fecha, cómo es que se ha venido perfeccionando la defensa jurídica del Estado hasta terminar el día de hoy con una Procuraduría General del Estado. Te quería comentar algo que creo que puede ser importante porque es poco conocido, pero la defensa jurídica del Estado peruano se inicia en el año 1986, con la creación del Consejo Nacional de Derechos Humanos mediante un decreto supremo que era el 01286 JUS. Curiosamente estaba conformada por dos direcciones. Por una dirección de promoción y de derechos humanos que atendía los casos de violaciones a derechos humanos y por una dirección que atendía los temas relativos a los derechos de la mujer y la niñez. Eso es en el 1986. De esa manera surge lo que viene a ser la defensa jurídica en los casos internacionales. La gran modificación que se da fue recién en el año 2000, en junio del 2000. Fíjate que todavía estaba el gobierno de Alberto Fujimori. Y es allí donde se reestructura la parte orgánica del Consejo Nacional de Derechos Humanos y se instala una presidencia del Consejo Nacional de Derechos Humanos, un secretario ejecutivo
Y aquí entra a tallar con fuerza una comisión de derechos humanos. Esta comisión de derechos humanos estaba conformada por diferentes representantes de las instituciones. Ahí está un representante del Ministerio de Educación, de Salud, de Trabajo, un representante, un veedor de la Defensoría del Pueblo, entre otros. Es a raíz de la transición democrática que se reestructura todo el Consejo Nacional de Derechos Humanos y se instala una comisión especial de seguimiento y protección de los derechos humanos, la que fue conocida como CESAPI. Esta CESAPI actuó desde el año 2001 hasta el 2008. A través de una comisión se ejerció la defensa jurídica del Estado frente a los procesos ante el sistema interamericano y ante Naciones Unidas. Es en el año 2008 que ahí se crea el Consejo de Defensa Jurídica del Estado a través del Decreto Legislativo 1068. Y además se crea la Procuraduría Pública Especializada Supranacional, por eso que no quería dejar de decir ello. En el 2008 se crea la Procuraduría Pública Especializada Supranacional, y siendo la primera Procuradora Pública Supranacional, la doctora Delia Muñoz Muñoz, quien le va a dar un vuelco total a todos estos procesos, ya que ella es una persona que llegó a imprimirle, ¿no? En esa gestión imprimió una dinamicidad y una participación activa del Perú en las audiencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y además una participación dinámica en todas las audiencias públicas temáticas convocadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta Procuraduría, como ya sabemos, ya ahora se ha creado la Procuraduría General del Estado a través del Decreto Legislativo 1326, ¿no? Y sabemos nosotros, pues, que esta, para mí, bueno, de acuerdo a la pregunta que me planteas, para mí sí considero que es un buen paso para poder coadyuvar a fortalecer la defensa jurídica del Estado frente a estos casos. De acuerdo a su normatividad de creación, podemos observar, o he podido ver además, ¿no?, revisando últimamente, que cuenta pues con una autonomía funcional, técnica, administrativa, económica, ¿no? Y que esto además le da esa competencia para poder regular, supervisar, orientar, articular y dictar lineamientos para una adecuada defensa de los intereses del Estado. Su estructura orgánica es interesante, esta Procuraduría General del Estado. Cuenta con una alta dirección, el que tiene ahora un consejo directivo, tiene una Procuraduría General del Estado, tiene una Secretaría General, tiene un órgano de defensa que va a ser ejercido a través de las Procuradurías Públicas, tiene un órgano, además, colegiado, que es un tribunal disciplinario, tiene un órgano de control interno y órganos de línea. A diferencia de lo que era el Consejo de Defensa Jurídica del Estado, que no contaba con esta estructura orgánica, que pienso yo que le va a dar una mayor solidez. Y entre tantas funciones que tiene, creo que es destacable que ahora va a coadyuvar como apoyo técnico, además a través de informes, a través de pericias y a través también de valoraciones de los perjuicios económicos para que las procuradurías públicas puedan consolidar una mejor defensa. Bien, Doris. Bueno, ha resultado bastante genial e importante conocer estos aspectos, antes que puntuales sobre la materia. Resulta importante por esta visión, pues, intrahistórica, ¿no? En la defensa jurídica del Estado respecto a la vulneración de los derechos humanos, porque quieras o no, poco o mucho se sabe cuáles fueron los esfuerzos detrás en materia de derechos humanos respecto al Estado peruano, ¿no? En tema de la defensa jurídica propiamente del Estado. Y qué bueno saber de pronto de tu experiencia, de tus apreciaciones, y sobre todo destacar la valía de los casos más importantes respecto al Perú, como lo habías mencionado del caso Barrios Altos, ¿no? Que de pronto no le damos la mayor, digamos, relevancia en su discusión académica, y que creo yo que a partir de esta apreciación va a resultar muy importante de pronto someterlo tanto a las investigaciones como seguramente a espacios académicos. Doris, como siempre, muchísimas gracias por tu elocuencia, por tu bastante dedicación en este campo, y espero que en una próxima, pues, entrevista podamos contar con otro tema y sobre todo con esta amabilidad que siempre te caracteriza. Muchísimas gracias, Doris. Muchas gracias a ti, Juan, y gracias también al Instituto Iberoamericano Apex Iuri por la oportunidad
a muchos profesionales en las cuales podemos transmitir nuestras experiencias y conocimientos, ¿no? Y que pueda ser de utilidad pues a todos aquellos que nos quieran escuchar. Gracias. Muchísimas Buenas gracias, tardes. Carlos.